¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la temporada número 2 del podcast de los de VFX. Yo soy Mitch y este es el episodio número 5. Esta vez tuve oportunidad de platicar con Regina Díaz Torre. Ella es Department Manager Feature Animation en Cinesight. Esta plática estuvo bastante interesante ya que si revisamos un poco de la historia de Regina, ella ha participado en los proyectos de los estudios más importantes de México, como en su momento Loco Loco Films con Ana y Bruno, en los diversos proyectos de Anima Studios, con Huevo Cartoon. Y pues bueno, sobre esto nos platica Regina sobre cómo ha sido esta transición, estas diferencias que encuentra entre el Future Animation a nivel nacional y ahora con esta transición en Cinesight. De esto y más Regina nos platica, esperamos les guste. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al podcast de los de VFX. Esta vez tenemos oportunidad de platicar con Regina Díaz. Primero que nada, Regina, muchísimas gracias por hacerte este espacio, por hacerte este tiempo para platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Digo, qué divertido es poder platicar de algo que estamos muy obsesionados, los que nos dedicamos a esto, y nunca nadie nos pregunta de producción, así que... Así es. Digamos que, no queremos decirlo, pero podría entre comillas decirse que es el departamento, no olvidado, pero pues es un departamento tan importante, pues eso es lo que hace que se mueva todo. Y justo sobre eso, ¿podrías platicarnos qué es lo que hace Department Manager o en donde específicamente te encuentras ahora? Sí, pues mira, digo, producción, como saben, se divide en varios puestos, ¿no? Digo, el productor ejecutivo, el productor, ¿no? El productor general, el productor de línea, ¿no? El production manager y y depende del tamaño de los estudios, hay algo que se llaman department managers, que es básicamente te encargas de un departamento en específico para cuando está corriendo más de una película. ¿No? Esto solo se da en estudios muy grandes. En México no existe, bueno, nunca había oído de ese puesto cuando yo vivía en México. Okay. Me invitaron aquí a Cinesight a ser parte del equipo como department manager de assets, ¿no? Entonces básicamente lo que hago yo es como coordinar, administrar el departamento de assets dentro de feature animation, que es, bueno, pues de las películas, lo cual significa que me encargo de modelado, texturas, grooming y rigging para sets y props y personajes, ¿no? De cada proyecto. Entonces, digamos que yo acabo de entregar todos los assets y me paso a la película que sigue. Ok, entonces... Y por ejemplo, ahorita no sé si podemos saber, o sea, ¿en cuántos proyectos estás ahora? Bueno, es que muchas veces corren un poco entre paralelos, ¿no? Yeah. Entonces, digamos que tienes... cuando yo entré, estaban cerrando una película, estábamos empezando otra y otra estaba en desarrollo. Ok, ¿no? ok. Y ahorita pues está corriendo a full ya una, porque una ya cerró, y estamos empezando la que sigue. Ok. Oye, por ejemplo, o sea, tu back es bueno, ahora sí que tu historia es de producción, ¿no? O sea, estando en la producción por muchos años. Pero ¿es diferente a lo que haces ahora? No, es exactamente lo mismo, simplemente creo que el reto es diferente porque nunca había hecho como varios proyectos al mismo tiempo. Y sí. Entonces es como más manejar los recursos que tienes para alimentar como a los diferentes proyectos, ¿no? Lo cual nunca había hecho porque de mi background, que yo vengo pues de México y así, estás en un proyecto ya, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo, o sea, producción es administrar recursos, tiempos, ¿no? Pues para asegurarte que pues lo que te están pidiendo salga, ¿no? Y pues básicamente hago lo mismo, nada más como en una manera como diferente, digamos, de cómo manejar los recursos. Ok, ahora que mencionas, por ejemplo, que pues obviamente aquí en México pues es diferente, ¿cuáles dirías que son las diferencias como más importantes que tú notas ahora con esa experiencia que estás teniendo o así que el estudio donde estás ahora, que es Cinesight, y pues estando en México? ¿Las diferencias más grandes de cómo se maneja el estudio? Ajá, o lo más crucial que veas, que identifiques, digo, obviamente podría sonar lógico, ¿no? Pero tú ya estando o habiendo vivido esos dos mundos,
¿qué es lo que encuentras como que diferencia entre uno y otro? Pues hay muchas cosas. Creo que a lo que más me sorprendió al llegar aquí es que en México intentábamos ser como lo más organizado posible. Y sé que va a sonar muy irónico porque siempre en México decimos que no somos organizados, pero intentas como cerrar ciclos y tenerlo todo como muy medido porque tienes poco dinero y recursos. Y pues si la cagas, no sé si puedo decir esa palabra, si lo que tú quieras. Si lo arruinas. No pasa absolutamente nada. Pues no sale, ¿no? Y aquí todo está abierto al mismo tiempo, todo está, o sea, nunca nada es certero, ¿no? Entonces se siente como muchísimo más caótico y hay mucha interacción entre los departamentos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estaba acostumbrada a que hacías todos tus personajes y tus assets antes, igual la mayoría, y luego los sueltas a los diferentes departamentos. Y aquí estás empezando assets y ya al mes ya tienes el layout y al otro mes animación y así, y todos están interactuando al mismo tiempo. Entonces es como muy caótico y muy cambiante todo el tiempo, que es algo que honestamente yo nunca había vivido como a ese nivel de interacción. Oye, ¿y cómo ha sido ese proceso? O sea, porque pues, obviamente como dices, ¿no? Oye, pues hago lo mismo, pero pues a veces la diferencia es como la forma, ¿no? Entonces como adaptarte como a esa forma de trabajo, ¿no? Con diversos proyectos porque las bases siguen siendo las mismas. Pero ¿cómo fue ese primer como acercamiento cuando te dicen, oye, estos van a ser tus responsabilidades y hay que atender a estos proyectos? Pues con terror. Sí, o sea, ¿cuál fue ese sentimiento? No, mucho terror. Pues, o sea, obviamente es mucho de aprender todo rapidísimo, ¿no? Tratar de absorber lo más que puedas, porque además cuando me vine justo empezó la epidemia. Okay. Entonces el proceso de aprendizaje ha sido dolorosísimo. Pero al mismo tiempo todo siempre se traduce en producción a lo mismo, ¿no? O sea, del caos traes orden. Y pues simplemente aquí hay más caos y pues tienes que tener más orden, ¿no? Pero los procesos siguen siendo iguales, simplemente, como decías, no sé cómo decirlo, el tamaño simplemente se vuelve como más angustiante, pero cuando te das cuenta que es el mismo proceso, solo más grandote, sí. Creo que esto también te ayuda a calmar, ¿no? O sea, porque al principio veía 10,000 cosas y no sabes ni por dónde empezar. Que es lo que usualmente te pasa en producción, ¿no? Cuando sí. Ves el caos y un productor, pues, no puedes entrar en pánico, ¿no? Porque si no, todos entran contigo. Exacto. ¿No? Y entonces lo que haces es que vas agarrando cositas y las vas organizando una por una. Y pues en lugar de 10, ahora hay 100, ¿no? Entonces, pues nada más me tarda un poquito más en organizarlas, ¿no? ¿Podrías andar un poquito más en eso? ¿Cómo es tu forma de atacar o de acuerdo a esta experiencia que acabas de platicar? ¿Cómo es tu forma de llegar o atacar a un proyecto y decir, ok, esta va a ser, digamos, como así es como lo voy a organizar o este es como para que me dé paz mental? Pues digo, la paz mental es imposible para producción, pero... Bueno, ¿cómo la aparentas? ¿Cómo la aparentamos? Pues te digo, el chiste es ver... Es el primer pánico que he notado con todas las personas que comenzamos producción. Es que, o sea, cuando llegas siempre armas un plan, ¿no? Muy bonito, muy positivo, muy hermoso, donde todo va a salir bien. Y empiezas y ya va mal. Ajá. Siempre. No importa qué tan bien planees, siempre algo sale mal. Exacto. O siempre hay algo que no planeaste. Y entonces ahí empiezan como a meterte trabitas, ¿no? Y empiezan a existir como un poco el caos. Entonces lo que siempre has encontrado es tienes 10 problemas y vas agarrando uno por uno y agarras pues el más grave y te vas, ¿no? Para atrás, ¿no? Y luego cuando ya llegaste y ya solo te quedan 3, ya llegaron otros 10, ¿no? Y así vas. No sé si has visto, hay una película muy famosa, se me olvidó el nombre, viejísima, de los clásicos así de blanco y negro, que es un tren
y va como en una vía y empieza como a andar el tren y el cuate lo está intentando parar, pero simplemente está parado adelante. Ajá. Y en eso está tratando como de parar el tren, pero no puede, y en eso empiezan a ver como tronquitos. Y entonces el güey va corriendo y los va quitando del camino para que el tren pueda seguir avanzando. Pues eso es producción. La historia de mi vida. Sí, no, es el mejor ejemplo que he visto de producción, de que una vez que inicia un proyecto ya no lo puede parar nada. ¿Por qué? Porque tienes a la gente esperando y tienes que alimentar a todas esas personas para que trabajen, porque si no nada más estás tirando tu dinero. Claro. Y el tren no va a parar, ¿no? Entonces tu trabajo como producción es ir quitando los tronquitos que ves cerca y los que vas viendo de lejos, ir avisándole o corriendo tú adelante para quitarlo antes de tiempo. Sí. Y haciéndote camino pues hasta que llegues a la estación y que no te atropelle, ¿no? Sí, justo creo que es es un muy, muy buen ejemplo. Es el que más, te lo juro, porque lo veo y es el mejor ejemplo que he visto. Ahí estoy porque, yo. Sí, son trabas y sé que todos soñamos con armar un proyecto donde todo sale bien y donde todo es hermoso y donde los problemas son muy pequeños. Llevo 10 años haciendo esto y nunca me he topado con un proyecto que sea perfecto. Claro. Oye, Regina, y por ejemplo, ¿cómo es? O sea, digo, ahorita por la situación que se vive globalmente es diferente, ¿no? Pero, ¿cómo es un día? O sea, ¿cómo es el día a día ahora en la situación donde te encuentras? O no sé, en el tiempo que pudiste estar como en estudio, o no sé cómo fue esa experiencia, porque es muy curioso que, pues como dices, ¿no? Casi voy llegando y empieza todo este show, entonces es como un caso muy particular que igual no te permite tanto aprender como tú quisieras como en el lugar, ¿no? Pero ¿cómo fue eso? ¿O cómo ha sido? ¿O cómo estás adaptado a esto? Ay, me sigo adaptando, siendo muy honesta. Digo, porque no fue solo la distancia, ¿no? Fue cada estudio trabaja completamente diferente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque cada estudio digamos que lo fundan ciertas personas y las personas se acomodan a trabajar, pues, como, ¿no? Y pues yo venía de estudios, ventaja y desventaja, pero de estudios mucho más pequeños en México. Que bueno, no eran chiquitos para ser México, digo, Anima y Wow Cartoon no son chiquitos, pero digamos comparados a lo que es aquí o los años que llevan aquí los estudios. Y la ventaja de esos de México es que como nadie te enseña a producir, pues llegas y tú lo armas como a ti te acomoda. Y cuando algo sale mal, pues le preguntas al de al lado y entre todos lo solucionamos y se resuelve rápido, ¿no? Llegas aquí y son estudios enormes que llevan, pues haciendo las cosas de la misma manera años y años y la gente cambia, pero los procesos no, o sea, la gente se va y se viene y los procesos no. Sí. Y entonces llegar y adaptarte a que solo existe como una manera de hacer las cosas. Y que si igual tú dices, híjole, pero ¿y si pudiéramos cambiar esto? Tienes que pasar como por 45 filtros y 3 meses de aprobaciones, ¿no? Pues sí puede ser un reto. Para mí fue un reto personal de que si nunca había estado acostumbrada a yo tener que acomodarme a una manera de producir, ¿no? Digo, había obviamente ciertas cosas, ¿no? Que tus jefes te piden, ¿no? Pero siempre había tenido como una cierta flexibilidad. Y aquí llegas, estaba apenas aprendiendo, te digo, tienes información, páginas y enciclopedias enteras de procesos de cómo manejan aquí las cosas, y apenas estás aprendiendo y además te mandan a tu casa y entonces tienes que aprender a hacerlo ahora remotamente. O sea, todo esto mismo, pero de otra manera que ellos tampoco sabían, porque pues nunca lo habían hecho. Claro. ¿No? Entonces, en cierta manera tampoco fue tan malo porque como todos estábamos aprendiendo al mismo tiempo, igual no notaban que yo la estaba cagando, ¿no? Porque tú también decías, pues no sé, ¿no? Estoy aprendiendo. Sí. Terror, pues va a ser cuando nos regresen al estudio y tenga que volver a aprender de cero todas estas cosas. Sí, otra adaptación. Sí.
Ok. Oye, entonces, por ejemplo, ahorita de lo que platicas tal cual, o sea, este tipo de empresas tiene tal cual ya, digo, me lo imagino, pero lo que te entregaron fue como los lineamientos de cómo tenía que ser la parte de producción o que tienen esta documentación. Sí, o sea, tienen documentación, los estudios grandes en general, digo, tienen documentación pues de cómo funciona cada departamento, cuáles son sus, o sea, lo que tienen que hacer cada uno. Ujú. Tienen, obviamente, como ellos tienen sus softwares de tracking, ¿no? Algunos usan Shotgun, pero otros usan otros, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos otro que se llama A-Track, Ujú. porque es parte de una empresa que compró, que absorbió con Cinesite o algo así, porque como Cinesite también es una empresa de efectos, pues Ujú. usan este software que es F-Track y Ujú. lo adaptaron para Feature Animation y se llama A-Track, Oh, ok, ok, ok. ¿no? Entonces, obviamente, todos los que vienen de Shotgun dicen, no, Dios mío, no, ¿por qué? ¿No? Yo pues no venía de Shotgun, yo venía, Huevo Cartoon desarrolló su propio sistema, ¿no? De tracking. Ya. Entonces, pues para mí era aprender de cero en cualquiera de los dos, ¿no? Ujú. Pero son como cosas muy, entonces te dan como todos sus manuales y te explican. Sí, Porque te digo, estas empresas tienen que documentar todo porque la gente va y viene. O ujú. sea, en estos estudios pues se van 100 personas, o sea, se van 20 personas cada mes y llegan 30 nuevas y se van otra vez. Entonces, si no Claro, lo tuvieran así, pues no habría manera claro, lo entiendo. Oye, y por ejemplo, ¿cuál podrías considerar, pues no sé, de acuerdo a ahora como estás trabajando, que sería como la parte más difícil? O sea, ¿qué sería como lo que más se complica? de los procesos o Ajá, de... o de Mm, tu día a día, ahora sí que de la parte mm, de producción en general, ¿cuáles crees que serían sí. como, digo, obviamente como tú lo explicaste, ¿no? O sea, nada es perfecto, ¿no? Pero ¿cuáles serían como las partes cuando dirías, sabes que estos son como los puntos como, aquí es donde hay que poner más atención? No lo sé. Ay, em, híjole, creo que el coco siempre es la comunicación con los otros departamentos. Ujú. ¿No? Como department manager, como coordinador, o sea, como una persona de producción, tu arma más importante es la comunicación. Um, Claro. y, y siempre es un problema. ¿Por qué? Porque Ujú. pues todas las películas cargas un montón de información de Ujú. muchísima gente que ve cosas, ¿no? Porque que si lo aprueba el supervisor, que si lo aprueba el VFX supervisor, que si lo aprueba el director, que si lo aprueba el productor, y pasas tantas revisiones y Ujú. tantas notas de tantas cosas que es muy fácil perderse en, ¿no? Ujú. Entre tanto. Y que toda esta información se traduzca a cada uno de los departamentos, ¿no? Conforme avanza un proyecto que dura 1 año, 2 años, 3 años, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, para mí el reto siempre ha sido el mismo en donde esté, lograr una buena comunicación. Claro. Oye, Regina, ¿y a ti tú qué consideras que te hace como, pues obviamente como dices, la comunicación es lo más importante siempre, pero ¿cuáles son los puntos de Regina que le ayudan a tener una buena comunicación con, pues, con estas, digamos, tantas personalidades, tantas supervisiones, tantas aprobaciones? ¿Qué es lo que consideras que a ti te ayuda para poder llevar una buena comunicación con cualquier persona dentro del sitio? Mm, yo, bueno, siempre he dicho, tengo se oye muy raro decirlo porque va a parecer pero, o sea, una falta de ego en mi trabajo muy grande. O sea, yo todo lo pregunto. Si tengo duda, lo pregunto. Ujú. No, que siempre siempre me habían dicho, ¿no? Que como productor, no manches, ¿cómo vas a preguntar? No va a parecer que no sabes o, ¿no? Ujú. Y yo he encontrado, no manches, yo nunca voy a saber la cantidad que saben mis supervisores, ni mis leads, ni nada, porque pues yo veo otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, yo no tendría por qué saber al 100 cómo funciona modelado o cuáles son las mejores decisiones que hay que tomar dentro de ese departamento.
Entonces yo siempre que estoy haciendo alguna planeación, siempre que estoy viendo cualquier decisión grande, me gusta rebotarla con otras personas. Y entonces siempre se vuelve como un intercambio de ideas, lo cual siempre me ha facilitado como mucho más la comunicación, ¿no? Porque también si la gente entiende por qué llegaste a una decisión, es mucho más importante que también cache cuando algo no va a funcionar, ¿no? Porque saben cómo funcionó tu proceso de pensamiento al tomarla. Y creo que para mí eso, bueno, es lo que yo siento que la gente igual siente que es más único en mí, ¿no? Que siempre estoy preguntando cómo armar planes y no tengo miedo de tomar riesgos. Me gusta mucho arriesgarme. Si todo funcionara y no hubiera esos tronquitos en el camino, me aburriría enormemente mi trabajo. Sí, claro. O sea, a mí lo que me gusta es estar pensando soluciones, ¿no? Y es parte de este ir y venir de ideas lo que lo hace divertido. Oye, Regina, ¿y ahorita que platicabas de esos que te gusta tomar riesgos, cuál considerarías que haya sido uno de esos riesgos donde tú dices, chin, pues va? O sea, pues obviamente, bueno, no sé, yo como lo veo desde mi interior, les digo, pues siempre hay como un pequeño temor, ¿no? Pero pues obviamente lo que dice, ¿no? Si no te arriesgas o a veces pues dudamos de nosotros mismos, ¿no? De tomar esa decisión o entran como pues como le dicen, ¿no? Como que los dos lados, ¿no? ¿Tendrás ahí alguna anécdota de alguna experiencia que digas, chin, pues va con todo, pues esto tiene que funcionar? Pues es que, digo, a veces son muy técnicas, son muy ñoñas, pero... Tú dale, por favor. Pero pues no sé, cuando estaba produciendo la película de con WoW Cartoon, ¿no? Ellos tenían como una manera muy específica de cómo asignar animación. Y yo venía de haberlo hecho de otra manera, completamente diferente, que era una manera que se le había ocurrido a mi supervisor de animación, porque él era animador, y que yo decía, no manches, esto es lo mejor, y yo aprendí a hacerlo así, y decía, y funciona increíble, ¿no? Y me acuerdo que cuando ya íbamos a empezar animación y tenía que hacer como todo el breakdown, o sea, el conteo de cuánta animación, ¿no? Me acerqué al supervisor de animación del estudio y le dije, oye, ¿qué tal si lo hacemos así, no? Y a él, siendo animador, lo entendió perfecto y dijo, no, sí, eso suena increíble, ¿no? Y el director también era animador. Y cuando llegué a picharle la idea, pero yo creo que él hace mucho que no animaba, no entendí, o sea, me decían, no, pero eso no funciona, o sea, ¿cómo? No hay manera de medirlo así. Y yo, no, pues sí, y hay manera de asignarlo así, y así podemos escoger, ¿no? Qué es importante y qué no dentro de... Y me lo pelearon, me acuerdo, él y el productor me lo pelearon muchísimo, porque digamos que como yo contaba animación, se iba 3 veces más. Ya. ¿No? De lo que ellos, ¿no? Que ellos solo decían, pues una película de 80 minutos son tanto, ¿no? Y yo le decía, no, pues no es eso, ¿no? Hay más, ¿no? Sí. Y nos los peleamos y no lo peleamos, y me acuerdo que llegó un momento donde el productor me dijo, pues va, o sea, lo hacemos así, pero si no funciona, pues queda en ti. Ok. ¿No? Y me acuerdo que fue, pues, me juego el puesto así, o sea, de que si no funciona, y pues dije, pues va. O sea, yo ya había visto que funcionaba, tengo pues animadores diciendo que funciona, pues ¿por qué no? Sí, claro. Y funcionó, o sea, no sé si fue milagro o no, pero funcionó y pues no me corrieron, gracias a Dios. Sí, no, es que es muy padre como que esa parte, o sea, obviamente cuando tienes como un acierto, y creo que esta parte como de, pues sí, como pelear obviamente con conocimiento como de causa, de que sabes que puede funcionar porque ya lo viste, y proponerlo, porque a veces a muchos nos cuesta como trabajo esa parte, ¿no? Como el tomar como esa decisión, porque es una responsabilidad, ¿no? O sea, ya el hecho de que te digan a ti, oye, está ahora sí que sobre ti, ese tipo de cosas, pues sí es como, pues hay como, o sea, no quisiera decir que pues hay un riesgo, pero pues hay mucha responsabilidad, ¿no? Porque también habla como de tu reputación como la persona o el cargo que estás teniendo, ¿no? Claro, pero era lo que decíamos, o sea,
si compartes, haces como un manejo de ideas y así, la responsabilidad se vuelve un poco compartida, ¿no? Digo, en este mismo estudio yo, o sea, mi VFX, mi CG Soup es de las personas más inteligentes que conozco en el universo. Y de los más locos que conozco también. Y entonces siempre se le ocurrían como las ideas más locas. Y me decía, me encanta trabajar contigo, porque no importaba con qué idea llegara. O sea, yo nada más le decía, pues, ¿cuáles son las consecuencias? Sí. ¿No? Y me decía, pues tal. Y le decía, ¿y qué ganamos? Tal. Pues va. Y nos las jugamos así, básicamente todo el proyecto. Y salió, y digo, quiero creer que salió bien. Lo hubiéramos visto este año, pero pues COVID. Sí, claro. ¿No? Pero, o sea, creo que a veces, pues no, a veces sí la vas a regar, ¿no? Porque no puedes tener razón siempre. Sí. Pero si tomas una decisión que gente que sabe más que tú de los procesos, ¿no? Que pensaste, que consideraste las opciones y lo que arriesgas es menos de lo que ganas. Sí, claro. Tómala, ¿no? Pero digo, también aquí habla mucho de esta parte, pues trabajo en equipo, ¿no? O sea, esta comunicación de pimponear las ideas, pues obviamente esto sí hace como la diferencia, ¿no? Porque no es lo mismo que no sientas como ese apoyo de esa gente que lo tomes tú como, que obviamente eso estaría mal, ¿no? Que lo tomaras tú como porque yo creo que debe ser así. Pues obviamente el tener el respaldo del equipo de trabajo, pues obviamente ya hace más sencilla esa carga, como mencionas. Claro. Pues es que como productor no creo que nunca pueda existir un productor que pueda tomar todas las decisiones solo, porque no es nuestro trabajo. Sí. O sea, hacer un calendario, yo podría hacer el calendario y poner números y pues algo matemáticamente pues sale, ¿no? Sí. Pero si no tengo ningún conocimiento y causa de los procesos, pues de nada me sirve. O sea, le puedo mover al calendario y a los números a lo que quiera, se me puede dar lo que quieran, pero pues nunca va a ser una realidad. Claro. Y Regina, y por ejemplo, para esto que, pues obviamente que ahorita platicabas de la parte como de las personalidades, pues obviamente, ahorita digo, bueno, antes de platicar, de entrar como a esta plática tal cual, me decías que, bueno, íbamos a bloquear tu teléfono porque pues todo el tiempo te están mandando mensajes, ¿no? Y supongo que en algún punto, pues eso, digo, no lo sé, genera como cierto, pues, como cierto estrés, ¿no? Un poquito nada más. Un poquito. ¿Tienes algún tipo de, digamos, como de, llamémoslo, como de catalizador que te ayude como a sobrellevar como todo eso? O sea, como soltar esa carga, obviamente, de las presiones que obviamente te genera todo ese seguimiento que le tienes que estar dando a las cosas, o así que todas esas respuestas que le tienes que dar a toda esa banda, a esos artistas, a esos supervisores de los seguimientos de los procesos. Alcohol. No. Mira, te lo pregunto por qué, ahí te va. Es que te lo pregunto porque he tenido oportunidad de platicar con un par de personas de producción y está chistoso, porque una de ellas me dijo que había encontrado el gusto en el box para soltar como todo eso, ¿no? Entonces esto me dio mucha como curiosidad, porque pues obviamente es un departamento que a final de cuentas trae mucha presión de muchas áreas y tiene que mantenerse, como tú dices, como zen, tranquilo, porque pues obviamente si tú entras al caos va a hacer que todo entre en caos, ¿no? Entonces más bien tenía como la curiosidad de si, o igual, a veces la misma forma de ser permite como suavizar ciertas cosas. No, yo sí soy. Digieres mejor, ¿no? No conozco conozco muy pocos productores que son zen. Sí. Los admiro enormemente. Ajá. Pero son muy pocos, la verdad. Sí. Y son gente que más bien yo creo que sabe controlarlo. Uh-huh. O sea, no creo que estén menos estresados o más estresados. Uh-huh. Y creo que conforme pasan los años aprendes a fakearlo mejor. Ajá. ¿No? O sea, no es que por dentro no seas así, estás gritando en histérico, llamas. ¿No? Ajá. Como la escena esta del que se está incendiando, no me acuerdo. Ajá, sí. Y por dentro puedes estar así, pero por fuera es como que aprendes simplemente a no, ¿no? Uh-huh. Y también creo que aprendes
a medir qué es un problema grave y qué no es un problema grave. Claro. Conforme avanza el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes... O sea, decíamos, la gente en producción nos hacen 300, 500 preguntas al día, ¿no? De toma de decisiones. Sí, no, sí. Y todo el día es sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Pues de esos sí, si de esos no, la vas a... Por porcentaje, la vas a cagar un 20% aunque sea, ¿no? Sí. Y entonces tienes que aprender, uno, a que te vas a equivocar, pero pues que hay manera de... O sea, que siempre hay manera de resolverlo. A asumir tus errores, ¿no? Porque que no dejes que te carcoman, porque es horrible, o sea, al principio y te empiezas como a cuestionar y entonces es todavía peor, ¿no? Y a saber y como entender que es algo que yo, porque sí tengo problemas de estrés, pero te tienes que repetir de vez en cuando estamos haciendo películas. Sí. ¿No? O sea, es como el sueño de cualquier niño pequeño. O sea, hacemos películas de animación. O sea, qué cosa más divertida de trabajo puedes tener, ¿no? Sí. No estamos curando el cáncer, ¿no? No estoy operando a alguien en una mesa y viendo si se me muere o no. Sí, no, claro. No estamos, no sé, haciendo armas nucleares y decidiendo, ¿no? Estamos haciendo algo que le da alegría a las personas. Entonces tenemos que aprender a tomar, pues, tan en serio como es, que es tu trabajo, pero es un trabajo divertido. Y debería de ser divertido, ¿no? Claro. Y que es tanto tiempo haciéndolo y tanto estrés que simplemente tienes que decir, no pasa nada, o sea, ¿no? O sea, todo tiene solución, ¿no? Y que tampoco vas a resolver todo ese día, ¿no? Siempre va a haber, como dije, 10 problemas mañana. Entonces, pues, o sea, al final del día tienes que cortar y tienes que decir, ok, resolví 2 hoy, me quedan 7, 8, pues ya mañana lo resolveré, ¿no? Uno por uno, ¿no? Porque pues si no te digo, si no te vuelves loca. Y pues, o sea, el truco pues es simplemente tratar de desconectarte, lo cual ahorita es muy difícil porque vivimos en nuestro trabajo, ¿no? Es muy difícil si tienes la compu al lado de tu cama, ¿no? No Sí, decir, claro. pero checo esto, o con el celular, pero te tienes que obligar, o sea, sí te tienes que obligar a, ¿no? Yo me relajo porque amo tanto mi trabajo, me relajo viendo más cosas de trabajo, veo series animadas, veo películas animadas, me imagino cómo las hacen ¿no? Y me distraigo y veo tonterías en la televisión y leo y hay veces que solo tienes que salir y caminar o no sé, platicar con alguien. Siempre me han dicho del boxeo, todavía no lo intento, debería de hacer algo así. Ajá. Yo soy más de cosas relajadas como abrazar a mi gato. Está bien, pues es que claro, o sea, cada quien tiene encuentra como, y más en estas situaciones que vivimos actualmente, encuentra como la forma para poder como canalizar pues esas energías, ¿no? Porque pues obviamente cuando acumulas tantas cosas de repente con el tiempo, pues en algún punto puedes explotar, ¿no? Por no haberle, como dices ahorita, o sea, igual por no haber detenido en algún punto o el trabajo nunca para, ¿no? Y siempre va a seguir como llegando cosas, pero si tú no le haces como ese espacio o esa pausa para dedicarle, digamos, como separar un poquito, decir, pues bueno, mañana va a haber más cosas, pero pues hasta aquí ya terminó. Digo, claro, dependerá de muchos factores, ¿no? Pero pues hay que verse uno mismo. Sí, y también hay veces que de verdad te metes tanto en un problema que no le ves solución. Y no es hasta como que te sales y haces otra cosa que lo encuentras. A mí me funciona eso mucho. O sea, yo hay días que digo, no, pues no. O sea, no veo de dónde vamos a salir aquí. Y vas y, no sé, caminas, te vas a tomar una chela con un amigo y cuando regresas dices, así podría ser, ¿no? Y te relaja, ¿no? Sí, sin duda. Oye, ¿y has tenido algún momento así que digas, sabes que ya... así hay una imagen, ¿no? De que hay una persona que avienta sus papeles y dice, ya no quiero esto. Y después dice, no, momento, lo voy a necesitar. Y ahí lo ves, la siguiente imagen lo está recogiendo.
O sea, es una vez a la semana. Yo siempre, es la broma con todas las oficinas que he ido de producción, que siempre les digo, voy a renunciar y voy a hacer pulseras en la playa. Ajá. Siempre así, digo, eso es, ¿no? Pero pues amo mi trabajo. Y aunque sí, pasan, no te voy a mentir, hay una vez al mes que digo, ¿por qué me gusta esto? O sea, es un masoquismo absoluto. Pero luego tienes buenos días y te acuerdas porque lo amas tanto. Son más los buenos que los complicados, ¿no? Pues no sé si son más, pero te acuerdas mejor. o bueno, tienen más peso. Sí, es como dicen que el embarazo, ¿no? Que es traumante, pero que cuando lo tienen se les olvida porque si no, no tendrían otro. Yo creo que cuando haces películas es igual. No, así vives el trauma, pero una vez que sale la peli, una vez que ves ahí tu nombre, una vez que ves los créditos, se te olvida todo. Y dices, no manches, yo hice eso, quiero otra. Sí. Y luego estás en otra y te acuerdas por qué decías que nunca más volverías a hacer eso. Sí, y claro. Así, una y otra vez. Yo creo que te acuerdas, o sea, lo más padre yo creo que cuando concluyes un proyecto es que te acuerdas del proceso, ¿no? No es tanto como la culminación, sino todo lo que implicó el llegar a ese punto, ¿no? Porque pues ahora sí que, por eso dicen mucho, ¿no? Esta parte de disfruta del proceso, ¿no? Que a veces es muy complicado, pero pues es lo que lo hace como pues entrañable el proyecto, ¿no? Todo las desveladas, todas las cosas que hubo y que pues a final de cuentas terminaron siendo un proyecto bueno. Exacto. Regina, y por ejemplo, ahorita ya me platicaste un poquito de como de tu día a día, de lo que haces. Cuéntame un poco de cómo fue esta parte de pues llegar a donde estás hoy en día, a lo que te dedicas. Te formaste en comunicación, ¿correcto? Así es, estudié comunicación en la Ibero. Ajá. Porque quería ser directora de cine. Ok. Sí, como toda mi generación, que crecimos con Iñárritu, con Cuarón y con Del Toro, ¿no? Sí. Todos queríamos ser directores de cine, ¿no? Y entonces pues me metí a la Ibero porque mi mamá me dijo, no vas a estudiar cine, te vas a morir de hambre. Ajá. ¿No? Entonces, pues estudié comunicación y me especialicé pues en medios audiovisuales porque yo seguía diciendo pues que quería hacer cine. Simplemente que cuando llegué a la universidad, en mis primeros semestre o segundo semestre conocí a una amiga que era productora y me dijo, tú vas a producción. Y yo, guácala, no, yo quiero hacer dirección. Y me dijo, no, eres productora. Y pues se da cuenta que quería hacer cosas, pero pues ya sabes que nunca nadie quiere a novatos. Ajá. Y entonces ella me dijo, bueno, es que si quieres aprender de cine, tienes que trabajar, ¿no? Y hacer cosas. Y entonces me invitó a ser como asistente de producción. Y como nadie hacía producción, me empezaron como a llamar de los cortitos y así que hacían en la universidad, pues para que les ayudara a producir. Sí. Y te digo, como nadie hacía producción, nos seguían llamando las mismas 4 personas. ¿no? Sí. Y entonces, cuando me di cuenta, pues era lo que me gustaba. Ya, o sea, ¿no? Hacer producción. De ahí conocí a un amigo que iba a hacer su primer largometraje y me invitó a participar. Esto era de Acción Viva. Y pues me di de baja un semestre para irme a hacer la película con él. Y ahí conocí a un director de arte llamado Marek Fritzinger, que había trabajado en Disney muchos años y había estado dando vueltas. Estaba en esa película nada más de hobby. Okay. Y me invitó a participar mucho tiempo después, 1 año y medio, 2 años después de que acabamos la película. Me invitó a participar en una película animada que se llama Ana y Bruno, en ese momento, en Loco Loco, que era como el primer estudio de animación 3D en México. Claro. Y yo le dije, pues nunca en mi vida he hecho nada de animación, pero pues qué padre, ¿no? Era Carlos Carrera, que yo ya admiraba por su carrera, ¿no? En Acción Viva. Y llegué y cuando vi cómo funcionaba animación me enamoré por completo. Dije, ¿qué hacía en Acción Viva? ¿Qué es esto? ¿No? Animación es lo mío.
O sea, antes digamos que de ese punto, digamos, de ver esta parte de la animación o el proyecto donde ibas, ¿no habías, digamos, tenido algún acercamiento a la animación? Solamente, pues, es algo que está por ahí. Nada, o sea, digo, me gustaba ver películas animadas, pero Pero no hasta tenía ni ahí. siquiera, Ajá, o sea, no, ni siquiera me hubiera podido caber en el cerebro que ajá, ajá. animación era algo que te podías dedicar Ya, 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 ya. en México, ¿no? Ujú, Y no sabía cómo funcionaban los procesos porque pues nunca había hecho nada, ¿no? ujú. Cuando vi cómo funcionaban las planeaciones y o sea, cómo se armaba un proyecto de animación, es lo que me enamoró por completo, ¿no? Ya. Ok, ok. Oye, y en ese punto, por ejemplo, digo, igual, digo, esto está padre de tu parte como revisando un poquito como la historia que tuviste chance o oportunidad de estar como en la parte de live action, o sea, y Ujú. luego como pues ahora en este primer acercamiento que tuviste con Ana y Bruno, ¿qué tanta diferencia había entre, ahora sí que digo, obviamente son dos mundos diferentes, ¿no? Pero, ¿qué fue lo primero que te encontraste en esa experiencia que tuviste? Pues que eran dos mundos diferentes. Es que no sé, creo que las películas, digo, igual y me va a mentar la madre todos los amigos de Acción Viva, Ajá. pero creo que una película de acción viva se arma en el set Ujú, y una película de animación ujú, se arma antes. Una vez, o sea, todo lo que implica la planeación antes ujú. y todo lo que viene antes de realmente ya la hechura ya es solo como el final, digamos, Ujú, ¿no? Y eso es lo que me enamoró, o sea, que como productora es mucho más importante la planeación antes en una película de animación. Um, Mientras que en acción viva son como, no tampoco puedes planear porque hay tantas cosas, no sé, pasa tanto en sí, un claro. set o no, Ujú, que ahí es donde realmente toma vida, ¿no? En el sí. set es donde toma vida. Y una película animada ya la tienes en tu cabeza antes, Ujú, ¿no? Y ya tienes cómo tienen que ir los procesos y así, porque si llegas al set ujú. de una película animada sin planeación, mueres ahí, ya, olvídalo, Sí, no claro, sí, no, saliste. ya. ¿No? Y eso es lo que a mí me enamoró por ser obsesiva compulsiva de planeación. Y Ujú, es, o sea, la idea de poder ver tanta estructura detrás de cómo armar algo me fascina. ok. Y entonces, o sea, llegaste ahí a Loco Loco a esa parte y fue netamente a producción tal cual. Pues ya estaba muy recién egresada de la universidad, digo, Ajá. fui asistente de producción ahí. Ujú, De ahí me jaló el productor a ser su asistente. ujú, Entonces lo ayudaba a él, ¿no? Y pues aprendí un poco más de presupuestos y de carpetas y cómo armar esas cosas y así. ujú, ujú, Cuando el estudio pues ya se quebró, ujú. yo estaba muy, muy triste y dije, nunca más voy a volver a hacer animación aquí. Sí. Digo, afortunadamente, pues se topó por ahí Anima Studios, ¿no? Ujú, Que en ese momento pues estaban buscando gente. Entré ahí de asistente de dirección, lo cual estuvo ujú. muy chistoso, porque bueno, seguía a mi lado de que quería ser directora. Ok, Eh, sí, claro. y pues entré ahí, estuve de asistente de dirección y ahí la productora general, como pues no sé, vio algo en mí, que Ujú, no, yo creo que mi obsesión con las planeaciones o resolución, no tengo idea. ujú. Eh, Me ofreció un puesto primero de coordinadora por un rato y después ya me dio mi primer proyecto de line producing para una serie animada 2D. A ver, te hago una pausa ahí rapidísimo. ¿Qué implica o cómo fue esa experiencia de asistir a un director? Con qué director estuviste ahí en Anima? Con el chino. Con el chino. Sí, con el chino, con el señor Rodríguez. Qué buena onda, sí. Lo amo, lo adoro, jamás le produciría una película. Este, Es la no, es buena muy onda, sí. divertido, Sí, fue sí, una sí. experiencia inolvidable, aprendí muchísimo, que creo Ujú. que sí me ha servido de dirección, Sí. no no, le ayudaba a revisar, a ver qué funcionaba y no como en Ujú, una secuencia. No, me pedías cuenta, asegúrate que esto pase y pues yo veía cómo hacer que pasara por todos los departamentos, ujú. ¿no? Me aventaba los rounds escondidas con producción, etcétera, ¿no? Sí. Eh,
y fue ahí, creo que me enamoré más de producción, pues porque ver cómo darle a los dos lados, ¿no? Cómo hacer que dirección lográramos nuestro cometido de lo que queríamos que se viera y al mismo tiempo a producción lo pudiera realizar. Ok, vale. Y entonces ya después de eso te pasan a ser line producer. Así es. ¿Qué es lo que hace el line producer? El line producer es el que lleva el proyecto. Digamos, cómo funciona en anime, ahí es diferente en cada estudio, pero básicamente te dan el presupuesto y los recursos, y tú con eso pues armas la planeación del proyecto y pues te aseguras que la saques en tiempo y en forma. Esta fue una situación rara porque en realidad le estábamos maquilando una serie a Nickelodeon. Entonces ellos hacían toda la pre, nos mandaban todo el material y nosotros armábamos los episodios ya dentro del estudio. Ya. ¿No? Y ahí aprendí muchísimo también. Ok. Oye, por ejemplo, ¿cómo fue esa, pues esta parte de este primer como, o sea, por ejemplo, este primer acercamiento, que es esta parte que dices que es como un caso particular, ¿no? Oye, pues mira, este es el proyecto, este es pues, o sea, no sé cómo funciona esa parte y no sé si podías andar un poquito, que te dan, pues, obviamente un presupuesto, ¿no? O ya tienes tal cual esta parte, supongo, si me puedes dar más idea ahí, o sea, ya tienes como pues sí, un presupuesto que tienes que asignar pues, de los trabajos que tienen que hacer para cumplir en fecha y en tiempos. Y no sé si qué tanto te involucra a ti ahí, si ya hay artistas como base o hay que meter más, o sea, ¿cómo funciona esa parte? Sí, pues era lo que te decía, que ahí depende de cada estudio. También como qué tanto le sueltan, digamos, a un line producer. Aquí, digo, obviamente el presupuesto mayor era, pues el estudio lo da, ¿no? Yo, digamos que aquí lo que más o menos hacía era, a mí me dieron en cuánto tiempo teníamos que entregar tantos episodios. Ya. Y en base a eso, con la cantidad de gente que me decían pues que más o menos podía tener, yo armaba una planeación y les decía, ok, bueno, aquí van a ser como mis puntos de aquí entrego animación, aquí entrego color, aquí entrego composición, etcétera. Y si no machaban con las entregas que necesitábamos para el estudio, o sea, Nickelodeon, decía, bueno, igual necesito más gente acá, y entonces te aprueban ese presupuesto y con eso, ¿no? Tú pues te encargas de mantener esta calidad. Estuvo complicado porque era una serie nueva, entonces nadie sabía la calidad. Ya. ¿No? Ni los creadores sabían qué calidad querían. Lo cual se volvió complejo, pero al mismo tiempo muy divertido porque pudimos empujar hasta lo que nosotros sabíamos que podíamos llegar. Ya. Y en base a eso ya los demás ya es mucho más fácil medirlos, ¿no? Porque si dices, bueno, si hago 3 segundos no sé, 2 segundos al día y esta es la calidad, pues si hago 1 va a ser esta, ¿no? Ok, no puedo hacer más de 2.3, ¿no? Antes de que sufra la calidad, ¿no? Ok. Entonces, ustedes ahí, por ejemplo, en este proyecto tuvieron que establecer como cuál iba a ser la dinámica o el look, con ayuda de, obviamente, esto es lo que les podemos entregar, y ya sobre, digamos, estableciendo este mínimo, como el mínimo viable de acuerdo a lo que podían hacer, ok, sobre esta línea, y les tocó producir ¿te tocó producir toda esa serie? Sí, no hicimos todos los episodios aquí en México porque no tenemos las capacidades en México, pues estábamos maquilando junto con otro estudio en Corea, que obviamente ellos tienen, pues, ¿no? Sí. La capacidad es 10 veces, 20 veces la nuestra, pero nos dieron la oportunidad, hicimos 5 episodios y la cortinilla de entrada y de salida, lo cual fue como un honor para nosotros muy grande. Porque el hecho de que nos hubieran ofrecido hacer la cortinilla, pues era algo, ¿no? Sí, claro. Que les gustaba nuestro trabajo, ¿no? Que si hubiéramos tenido la capacidad de hacer más episodios, pues nos hubieran dado más, ¿no? Pero nuestro equipo era muy pequeño. Ok. Oye, y por ejemplo, después de eso, ¿qué sucedió? O sea, estuviste ahí un rato en Anima y luego...
después de eso ayudé a planear la segunda temporada y luego por razones personales de esas que dices que si nunca me había dado el ya hasta aquí, estaba muy, muy agotada. Llevaba ya muchísimos años dándole muy, muy duro. Sí. No, amé trabajar en esa serie como nada en la vida, pero fue desgastante y agotador. Y entonces me tomé un tiempo porque dije, ¿puedo realmente vivir así toda mi vida? Y me fui a trabajar con mi familia un rato y me aburrí como nunca me había aburrido jamás en toda mi existencia. Y entonces dije, no, pues sí me quiero dedicar a esto toda mi vida. ¿No? Y entonces me puse a ver como mis opciones, y pues la verdad es que con mucha suerte me escribió un amigo con el que había trabajado en Loco Loco y me comentó que estaba buscando productor para Huevo Cartoon. Y pues le dije, pues rólales mi CV, pues digo, me aviento una entrevista, no pierdo nada, porque era una película 3D, yo ya había hecho solo 2D pues un ratote. Y pues tuve la suerte, ¿no? de que me dieran esa oportunidad en Huevo Cartoon y, ¿no? Ok, ¿y qué es digo, obviamente te iba a decir cuáles los principales, las diferencias obviamente en trabajar, obviamente venías del 2D al 3D, obviamente ahí en la simple palabra lo viene, pero ¿qué complejidades agregas a ese flujo? Es otro monstruo, es otro monstruo que podría ser 3 horas de plática de por qué son diferentes. Solo en 2D es como mucho de qué puedes lograr tú como equipo. O sea, es todo como muy concentrado pues si le avientas 40 horas te va a dar el resultado de 40 horas, ¿no? Y 3D siempre vas a tener como un impedimento tecnológico, lo cual puede ser muy frustrante. Y obviamente pues te implica conocimientos que en mi vida hubiera yo estudiando comunicación pensado que iba a tener que tener, ¿no? Sí. Sí, es otro universo. O sea, yo a todo el mundo siempre les digo, híjole, si vas a hacer un proyecto pequeño, primero haz uno 2D. O sea, porque aventarte así voy a hacer una película 3D de inicio sin nunca haber hecho una, es algo, y te lo digo como alguien que cuando me ofrecieron, me dijeron, oye, pero no tienes experiencia 3D, y dije, ¿qué tan diferente puede ser? Sí, producción es producción, no es cierto, no es cierto. Sí. ¿No? Es mis sabias últimas palabras, me las tragué, y tuve que aprender muchísimo muy rápido, y sí lo sufrí gracias a, digo, lo bueno es que tenía gente muy, muy, muy talentosa a mi lado, que pues me dejaba hacer planeación con el backup que ellos tenían técnico y nos ayudaron pues a salir. Pero si no hubiera sido con ese extraordinario equipo, yo no sé, la verdad. Sí, no sé si mi planeación hubiera sido suficiente por eso. Claro, ¿no? Es lo que dices, que igual obviamente ahí tienes mucho más chance de meter mano, ¿no? Y decidir proponer, porque pues no hay como algo que digas súper, hiper, mega establecido o de esa experiencia. Órale, qué interesante. Y obviamente estuviste ahí como ahora sí que terminar el proyecto. Así es, sí, estuve 3 años casi, que nos tardamos en hacer un rescate de huevitos. Y pues ya, o sea, terminamos el año pasado. Y estábamos pues viendo que salía de ese otro proyecto cuando me buscaron aquí de Cinesite y pues dije, en México como que ya sentía que pues ya no sabía más bien como a dónde crecer, ¿no? Porque hay pocos estudios. Y me encantaba, o sea, trabajar. La verdad es que yo no pensaba salirme de México, pero la probabilidad y la posibilidad de aprender de estudios más grandes y de cómo hacen los procesos, pues me llamó mucho la atención. Entonces, pues decidí, ¿no? Tomarlo. Ok, y por ejemplo, ahí, o sea, tal cual como dices, te buscaron, ¿tú hiciste algo en particular o solamente fue como la oportunidad que se dio? Pues es que son vueltas que da la vida. O sea, la verdad es que cuando me salí de Anima, por ejemplo,
sí busqué durante un tiempo y me acuerdo que no buscaba nadie de producción. Y fue muchísimo tiempo que no había un puesto que buscaran a un extranjero de producción. Y de la nada, justo cuando estaba terminando Huevo, también supongo que pues, ya cuando tienes una peli en LinkedIn o por experiencia, me empezaron a buscar. Yo creo que porque ya estaban como abriéndose a otros países, ¿no? Para esos puestos. Yeah. Y pues no sé si tengo un buen buscador en LinkedIn, pero pues sí me empezaron como a encontrar. Ya, órale, qué bueno. O sea, es que, pues sí, como dices, ¿no? Obviamente se van haciendo como una ruta de la vida que nadie la conocemos, pero pues obviamente hay cosas que se van dando, ¿no? Entonces está bien interesante esa parte. Tenía curiosidad porque pues obviamente hay veces como que la banda lo busca y hay veces que a veces simplemente te cae, ¿no? Y esto que dices, ¿no? Que no, pues no tenías igual como mentalizado o la idea de irte, pero pues obviamente salió la oportunidad y pues eso te movió, ¿no? Está padre, está muy, muy padre esa parte. Oye, y por ejemplo, ¿qué ahorita con todas estas preguntas o lo que me viene a la mente, esta parte de qué hago o qué es lo que necesito si yo quiero ser productor de animación? ¿Qué necesitaría estudiar o qué necesitaría trabajar? Digo, obviamente ya nos platicaste varias cosas, ¿no? Pero de tu experiencia, ¿qué es lo que notas o qué es lo que ves que, que necesita esta posición? Digo, ¿qué necesitas tener como persona? O sea, creo que tienes que ser alguien que le guste organizar y que le guste, digo, se va a oír muy irónico, pero que le gusta vivir en caos para poderlo arreglar. ¿No? Tienes que tener una tolerancia a la frustración enorme. Tienes que tener, creo, una capacidad de poder ver más allá de un paso adelante, de planeación. Creo que son como habilidades. Sí. Digo, para estudiar y eso, yo creo que la gente que le gusta producción lo sabe, ¿eh? Porque la verdad es que yo sí creo que es algo que o amas o odias. Sí. No conozco a nadie que produzca que diga, pues lo hago mientras, porque la verdad es que es muy pesado. O sea, si no te gusta, puede ser un suplicio, yo creo. Entonces, y para la gente que le gusta, pues mi recomendación es ser creciendo. O sea, como todos, o sea, ser asistente de producción, que es donde más aprendes, y de ahí coordinador y chance una que otra clasecita de procesos, ¿no? Conozco muchos productores que saben modelar, otros que pues que hacen algo de animación, ¿no? Porque sí ayuda a conocer, aunque sea un poquito, los procesos. Digo, yo te diría, pues yo la verdad es que, pues yo sí vengo de otro, background, ¿no? Yo no pensé jamás, pero siempre estoy preguntando y siempre les estoy preguntando a los artistas cómo hacen las cosas y me encanta oír y aprender, ¿no? Probablemente si hubiera aprendido más chiquita, pues hubiera sido más fácil. Y por ejemplo, ¿consideras que digo, obviamente la escuela no significa, ¿no? Pero, o tal vez sí, no lo sé, tú dime. O sea, ¿consideras que la Ibero tal cual te haya dado como, digo, obviamente ahorita donde te encuentras es un poquito diferente, ¿no? Pero las bases que te dio o teniendo como esos recuerdos de esos estudios te haya ayudado a digamos, como a sentar como las bases de lo que estás haciendo hoy? No sé si... Es que, o sea, sí puedo decir, no creo que haya aprendido nada de animación en la Ibero. Aprendí mucho de producción por la gente con la que estuve. O sea, creo que para mí lo más valioso que fue de la universidad fue la gente que conocí, que es con la que he trabajado, pues muchos de los trabajos que he tenido vinieron de ahí. Con maestros, con otros alumnos, ¿no? Sí, claro. Entonces, o sea, no creo que haya una escuela que te dé todo, ¿no? Sí. O sea, creo que mucho es también qué haces tú con tus oportunidades.
Obviamente hay unas mejores que otras, y si fueras a decir, oye, pues es que voy a estudiar, animación o algo muy específico, modelado, eso, pues hay ciertas escuelas que siempre van a ser mejores, pues para esa especialidad en específico. Yo me había metido al Ibero porque quería hacer dirección y de ahí venían los directores, según esto, sí, ¿no? Sí. Pero pues al final, pues la vida, o sea, te digo, puedes estudiar donde sea, y si tomas las decisiones correctas o eres bueno en lo que haces y le echas ganitas, pues probablemente vas a tener más oportunidades que si estudias en la mejor escuela y no haces nada, ¿no? Ok, sí, que tenía ganas de escuchar cuál era tu apreciación de las cosas, porque pues obviamente, pues como dices, ¿no? A veces, o nos venden algo o pensamos, obviamente, que estando en cierto lugar van a ser como, pues no es que te van a abrir las puertas, pero pues te dan más como facilidades, pero pues creo que siempre es bueno saber la perspectiva de la persona sobre cómo le fue y dónde se encuentra, y obviamente ya con esto tenemos un panorama mucho más, amplio de, pues sabemos que a final de cuentas depende de cada quien, ¿no? Pero... Sí, y digo, obviamente no quiero decir, porque sé que vengo del Ibero y sé que tengo una posición muy privilegiada, ¿no? De haber podido estudiar ahí, y que no todos lo tienen, ¿no? Sí. Pero también tengo amigos que ahorita son extraordinarios animadores que aprendieron en YouTube, y otros que desde la prepa, o sea, conocí a uno de ellos que era becario en Loco Loco, que trabajaba en una cafetería y venía desde Satélite hasta la Condesa a hacer sus prácticas, ¿no? Y ahora pues se dedica a animar y, ¿no? Y es un extraordinario animador. Sí, claro. ¿No? Entonces, o sea, también qué haces tú con tus oportunidades, ¿no? Sí, sí. Algunos las tenemos más fácil, ¿no? Yo, pues sí, yo no, gracias a Dios, nunca tuve que hacer eso desde Satélite, trabajar en una cafetería, ¿no? Tuve la suerte de haber nacido, pues, una familia que me pudo, ¿no? Pagar la Ibero, pero quiero decir también que le he trabajado bastante. Sí, no, sin duda, o sea, ¿cómo dices? Las oportunidades están ahí, ¿no? Algunos no voy a decir que es más sencillo porque no lo es, porque pues, obviamente siempre es un esfuerzo, pero pues está mucho en la parte de lo que hagas tú, ¿no? De cómo aproveches esas oportunidades, ¿no? Es eso nada más, ¿no? Pero me era importante saber tu visión de esa parte. Oye, ¿y cuál dirías que ha sido hasta este momento la satisfacción más grande que has tenido al estar en la parte de producción, o al aprendizaje más grande, o el miedo más grande? O sea, esa experiencia, o ese aprendizaje que te ha dejado estar de este lado de producción. Híjole. Pues te digo, creo que lo que más he aprendido es eso, o sea, que no puedes controlarlo todo y que tienes que aprender a que vas a cometer errores, pero que siempre hay como manera de resolverlos. O sea, creo que el orgullo más grande que he sentido en mi vida, híjole, yo creo que ha sido cada que he dejado un trabajo y la gente de mi equipo me extraña y me dice que trabajar conmigo fue, ¿no?, una experiencia y se acuerdan de mí, ¿no? Claro. O incluso me buscan, ¿no?, para consejos, etcétera, ¿no? Eso o sea, para mí el sentir que sí hubo un valor más allá de los ayudé a sobrevivir, ¿no? Esta película o lo que sea, ¿no? Sí, claro. Que consideran que lo que yo sé es suficientemente valioso como para que quieran que se los comparta. Claro. Sí, sin duda el igual como el haber podido trascender un poquito y darle ahí un poquito de ti en esas personas, yo creo que, digo, qué padre, sí, sin duda creo que es muy satisfactorio esa parte. Sí. Está muy padre. Oye, Regina, y por ejemplo, te vimos que estuviste en el Pixelatl. Estuviste dando estuviste en una plática. Una mesa redonda. Exacto. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre eso? Fue sobre el liderazgo. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre esta plática que tuviste con Muma? ¿Y qué es Muma? Sí, pues, híjole, yo no soy representante de Muma, pero bueno, son grandes amigas. Digo, Muma es la Asociación de Mujeres en el Mundo de la Animación.
Ujú. Ya ahorita el MUMA se volvió parte de WIA, ¿no? Que es Women in Animation, que es internacional. Pero MUMA fue fundada por unas pues chicas mexicanas, Sí, ¿no? Que querían pues dar a entender, digo, nosotros, las que llevamos como yo 10 años o así, sabemos que había muy pocas mujeres, ¿no? Cuando sí, empezamos, incluso ahorita, ¿no? Hay más, pero siempre ha habido poca representación. Y entonces la idea era hacer como esta comunidad de artistas, ¿no? Que nos pudiéramos comunicar y hablar y ayudarnos mutuamente, pues, a crecer. de acuerdo. ¿No? Sí. Digo, Niurka Sequera, Alejandra Escutia, ¿no? Son algunas de ellas, y lo han hecho muy bien, han crecido bastante con MUMA, y tengo la suerte que me hayan invitado, pues, a participar en esa mesa redonda, y pues sí, era básicamente hablar de cómo era el rol de líder, y pues específicamente como mujer, ¿no? Los retos, a los que nos enfrentamos, ¿no? En estos roles. Sí, y justo te lo preguntaba porque fíjate que tú me hiciste la pregunta, ¿no? De cómo es que habíamos llegado contigo, ¿no? Y fíjate que nos ha costado trabajo y por eso lo quería sacar como al tema, esta parte de encontrar como, pues sí, tal cual, mujeres en posiciones como de liderazgo, ¿no? O sea, con mayores responsabilidades. Entonces, pues obviamente tú teniendo pues ya una trayectoria considerable, pues pues obviamente que has tenido que recorrer un camino en esta parte de manejar grupos de trabajo, pues obviamente manejar personalidades, pues esta constante conversación o negociación para llegar a un objetivo, pues era como, me era importante como conocer como tu opinión en ese sentido. Sí, pues digo, cada vez hay más, pero sí es raro. Digo, hubieras agarrado a todas las del panel y ya te... No, es que digo, Eh, bueno, poco a poco, pero pues sí es o sea, sí. no es tan sencillo, o No, sea, sí somos, para que veas, hay más mujeres productoras. México es muy chistoso, pero hay más mujeres productoras ujú, que hombres. El rol, como que se ha hecho una dicotomía bien chistosa donde hay hombres directores en animación, hombres ujú, directores, mujeres productoras. sí, No sé por qué. ujú, Ahí hay algo que de seguro podría ser un libro de psicología. Eh, pero sí es complicado porque también es aguantar como otro tipo de ambiente, y de por sí los artistas tienen personalidades muy difíciles. ujú, Entonces, cuando llegas como mujer en una posición de autoridad, sí, y producción no siendo muy popular, ujú, no a dar como cosas que hay que hacer, etcétera, pues no siempre es bien tomado, ya. ¿no? Y se vuelve muy difícil. Estoy tomando, de hecho, un mentorship en WIA de liderazgo Órale, para mujeres. qué padre. ¿No? De que es algo que vamos a tener que seguir aprendiendo toda nuestra vida, porque sí es difícil, y lo asumo también como hombre, el Ujú, liderazgo es súper difícil. sí, Pues digamos que como mujer tenemos que lidiar con un poquito más de trabas. ya. Ok, y oye, ¿y puedes platicar un poquito más de este mentorship que estás tomando? O sea, supongo, obviamente es para puras mujeres, pero, ¿cómo es que funciona? Digo, por si alguien que nos escucha y algo Sí, así. pues mira, WIA ahorita, te digo, se llama Women in Animation, y Ujú, solo estaba abierto en Estados Unidos y Canadá. ya, ok, Ahorita que gracias a COVID decidieron como expandirse, ya. ahora puedes, gracias a que existe MUMA hizo Ujú, la conexión con WIA, ok. y entonces nos dieron la oportunidad de poder entrar a estos mentorships. No, Estos mentorships, ¿cómo funcionan? Es básicamente tú como miembro de WIA, abren como todas estas opciones de mesas redondas, de cursos, etcétera. ujú, Y entre ellos venía ¿no? De leadership, ya. ¿no? Que pues estoy tomando. Y pues es básicamente cada ciertos meses abren algunos mentorships. Esta es la primera vez que te digo, lo hacen internacional. Ujú, Gracias a COVID pudimos tener esta gran oportunidad.
Esperemos lo continúen mucho tiempo. Pero si no, Muma siempre está ofreciendo pláticas y cosas. Sí, está muy constante en ese sentido, sí, le pone mucho, hace mucha difusión, ¿no? Y trata de juntar a gente representativa que pueda dar mucho más información pues ahora sí que para seguir creciendo, pues la industria, ¿no? Sí, pues como debe ser, incluso ellas están dando, un par de ellas están dando mentorships ahorita también con Guía. Órale, qué padre, la verdad. Y bueno, qué padre que también estés tomando como eso. Creo que está bastante padre pues justo, ¿no? Es aprovechar como esas oportunidades y cómo seguir mejorando a nosotros como para poder hacer nuestro trabajo mejor. Exactamente. En estas posiciones que sí requieren como mucho, pues sí, justo eso, o sea, hacer pues la parte de esta palabra de ser líder, ¿no? Sí. Porque Creo sí, que realmente, siempre, o sea, sí, no creo que nadie esté exento de seguir aprendiendo. sí, no. Y más en esta industria que cambia todos los días, ¿no? Sí, sí, sin duda. Oye, Regina, y cuéntame algo, ¿qué pasa por tu cabeza cada vez que ves ahora sí que tu nombre proyectado en los créditos? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué piensas? Ay, no sé. La verdad es que he visto poco mi trabajo. O sea, lo veo una vez o así, porque Sí. lo ves tantas veces cuando lo estás haciendo Ya que otra ya cosa, no. Sí, ya no lo puedes volver a ver. Y luego solo ves como los errores que no viste. Las cosas que decías, ay, ya sabía que esto iba a ver súper mal. Y lo tuvimos que dejar ir. Sí. Pero ese sentimiento sí es muy bonito. O sea. No sé, es que se siente raro, padre, pero raro, ¿no? No lo podría describir. Creo que cualquier persona que ha visto su nombre en algún crédito, el que sea, sabe a qué me refiero, ¿no? Pero nunca, bueno, yo nunca, no me he acostumbrado. Digo, no tengo tantos, igual que ya cuando tenga un chorro, pues ya no me va a importar. Pero hasta ahorita no me he acostumbrado. Vale. Está bien, qué padre, la verdad. O sea, pues sí, o sea, como tú decías, ¿no? Igual mi intención era ser como o sea, yo quería dirigir, pero pues obviamente terminaste en otro mundo que también está muy padre y pues sin embargo, y te gusta un montón, ¿no? Entonces está bien padre que aún así, de alguna u otra forma, estás ahí, ¿no? No me arrepiento de hacer producciones. Obviamente me encantaría tener la habilidad, pero Ujú, sí creo que también es otra habilidad. No sé si yo ya ahorita pudiera dirigir, o sea, si me dieran la oportunidad, ujú. no sé si mi cerebro ya podría ajustarse a esa realidad. Ya. Eh, Digo, me gusta mucho como el aspecto creativo y de que tiene producción, porque Ujú, producción sí a veces, o sea, sí puedes tener como tu feedback y tu input dentro, y eso me ujú. encanta hacerlo. Eh, pero sí, no sé si me pudiera dirigir, o sea, no me arrepiento pues en ese aspecto porque no creo que hubiera sido muy buena directora. No, está bien, está padre. Oye, Regina, y por ejemplo, ¿hay algo que te hubiera gustado escuchar cuando empezabas en este rollo, en este negocio? Me hubiera gustado que... Ay, no sé si me hubiera gustado o debería alguien de haberme dicho. Sí, exacto. No, híjole, creo que lo dijiste tú, disfruta Ujú, el viaje, ¿no? ujú. Creo que nos pasamos toda la carrera obsesionados con el próximo proyecto, Sí. siempre, ¿no? O sea, te Ujú, dan tu primer proyecto y ya estás viendo en el que sigue qué vas a hacer y te dan el que sigue y llevas 3 meses y ya estás viendo que te van a ascender y eso, y nunca disfrutas dónde estás. Y, y creo que hay veces se nos olvida, ¿no? O ujú. sea, como dices, en estos días que tienes súper difíciles, o sea, mi Sí. mantra es, no manches, estás haciendo películas en Canadá. Ujú, O sea, mi yo de 8 años sí. consideraría que soy la persona más cool del mundo, aunque yo sé que no tengo vida y, y que, ¿no? Y entonces te digo, sí, el consejo más grande es disfruta el viaje. Eh, y que solo porque tengas talento no significa que va a estar fácil, Ujú, ¿no? O sea, que tienes que trabajar y aprenderle a todas las personas
que te encuentres. Porque como tú tienes talento, hay 10,000 allá afuera que también lo tienen. Y lo que te distingue es ese esfuerzo que igual tú estás dispuesto a dar que otras personas no. Claro. Sí, son esos detallitos que hacen la diferencia, ¿no? Del por qué ella sí, o por qué él no, o por qué ella no, ¿no? Es lo que hace la diferencia. Exacto. Ok, qué interesante. Oye, Regina, ya estamos casi en la parte final. Me gustaría preguntarte, ¿qué sigue para Regina? ¿Sobrevivir 2020? ¿Y si sobrevivo 2020? No, pues no sé, me encantaría, o sea, así como te dije, me encanta el aspecto artístico de producción. Ujú. Entonces, a largo plazo, me encantaría empezar algo desde development, ¿no? Desde desarrollo, un proyecto desde desarrollo. Uh-huh. Digo, quién sabe en dónde o cómo funcionaría, ¿no? Uh-huh. Pero agarrar algo de cero, ¿no? Un guión, una idea, ¿no? Y poder buscar desde la hechura, el estudio que lo va a hacer, ¿no? Ayudar a como todo el desarrollo, uh-huh, me fascinaría. Ok, qué interesante, qué padre. Regina, oye, pues muchísimas gracias por este tiempo, por compartir tus experiencias. Gracias. No, pues de qué, espero algo sirva y pues corta todo lo que está aburrido. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? Pues nada, que a los que escuchan, pues que le echen muchas ganas y que estudien todo lo que puedan y, o sea, que como dije, o sea, digo, está padre soñar, uh-huh, pero es mucho más importante trabajar, ¿no? Para lo que quieres lograr, ¿no? Es algo que veo mucho, a veces la gente se pierde como en el sueño de hacer cine, uh-huh, y se nos olvida que al final es un trabajo. Sí. Y entonces hay que tratarlo como un trabajo con muchísima seriedad y compromiso y aprendizaje y escuela y todo lo que implica también ser administrador y médico y contador, ¿no? O sea, tenemos las mismas responsabilidades. Te tienes que parar, tienes que trabajar tus horas, ¿no? Tienes que ser cumplido y que tus sueños sean metas, uh-huh, no solo sueños. Ok, de lujo, nos quedamos con eso, Regina. Pues otra vez, muchísimas gracias por este tiempo. Nos vemos en la próxima, Regina. Muchas gracias por invitarme.